Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos una vez más a su espacio Coup d'Etat, dándole un golpe a la opinión. El día de hoy vamos a conversar con un invitado que tenemos muy interesante, un analista político, pero antes quisiera referirle algunos acontecimientos que han ocurrido aquí en Canadá. Hoy, 31 de marzo del año 2022, cuando son las 7 de la noche, transmitiendo desde Montreal, vale la pena hacerles algún pequeño recuento de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. En principio, el día 20 de marzo, en el Parlamento canadiense, pues hizo aparición el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, hizo una aparición remota donde tuvo la atención de todos los parlamentarios y por supuesto que haciendo las exigencias que según él tiene eh, por la situación que está viviendo. Él pidió que Canadá le diera las ayudas necesarias, que hicieran mucha más presión contra Rusia. También pidió por una zona aérea exclusiva, de tal manera de evitar los bombardeos de Rusia y una serie de cosas. Por supuesto que fue ovacionado por todos los partidos que hacen vida en el Parlamento canadiense. Ahora, esto se lleva mientras el señor Zelensky hace esta presentación, pues bueno, muchos parlamentarios lo aplaudieron con bastante efusión, pero detrás de bastidores teníamos a un Justin Trudeau que estaba haciendo negocios con el NDP, el partido más de izquierda más radical en Canadá. ¿Para qué? Trabajaron en un acuerdo para que este partido de extrema izquierda le garantizara a Trudeau una estabilidad política hasta el año 2025. Eso fue muchas personas no se lo esperaban, pero nosotros sí nos lo esperábamos porque evidentemente que con toda la situación que ha pasado Justin Trudeau con la raíz de las protestas con los camioneros, la imagen de Trudeau está por el piso y lo que era más lógico de esperar era unas elecciones adelantadas. Pues Justin Trudeau se blinda de esto y de tal manera que hace este pacto con el NPD, el NDP. Entre otras cosas, sobre esta situación de Justin Trudeau, también vale la pena acotar que Justin Trudeau se presenta en Bruselas para dar un discurso en honor a las democracias, ¿no? Y pues Justin Trudeau, él va a Bruselas el 23 de marzo, donde habla en el Parlamento Europeo. Y para pronunciarse en favor de las democracias y dar ese discurso bueno, que tiene él acostumbrado a dar como de encantador de serpientes, ¿no? Sorpresa que se llevó cuando el parlamentario europeo de origen, su nombre es Mislav Kalowski, es croata, de origen croata, lo catalogó como una dictadura del peor tipo, lo increpó y pues él prácticamente le tiró por el piso el discurso de buenista que había llevado Justin Trudeau. Y para no conforme con eso, el miembro del Parlamento Europeo rumano, de origen rumano también, Cristian Teres, también le recriminó. Y bueno, lo llamó de todo, que era una dictadura del peor tipo. Y quien remata es la parlamentaria, la eurodiputada que lleva por nombre eh, alemana Christine Anderson, quien le dice una frase que deja y que sin duda que marca cuando dice: señor Trudeau, usted es una vergüenza para cualquier democracia. Por favor, ahorre su presencia. Sin duda que fue lapidario lo que le dijo esta parlamentaria a Justin Trudeau,
en Bruselas. Esto de verdad que había que comentarlo, porque sin duda que la gente en el mundo no se come el cuento de ese marketing que vende Justin Trudeau con la progresía mediática que tiene, de que es buenista y todo es color de rosa. Sin duda que no pudo engañar, no puede engañar a todo el mundo. A todas estas tenemos que estamos hoy, 31 de marzo, en vísperas de un aumento de la gasolina para el día de mañana. Resulta que mañana, 1 de abril, empieza a cobrarse el impuesto al carbón. 25% de aumento en el costo de la gasolina, en el costo de la energía, y pues eso pega en el bolsillo de los ciudadanos canadienses, sin duda. Pero ahí no termina todo. Resulta que también tenemos que Justin Trudeau se aumenta el sueldo y pasa de ganar $370,000 anuales y le hacen un ajuste de $21,000 anuales por la situación. Pues evidentemente él sube los impuestos, pero también se aumenta el sueldo. Y eso va para todos los parlamentarios. Ahí vemos imágenes cuando aplaudían de manera efusiva al señor Zelensky, todos cual focas, y por detrás estaban cocinando el acuerdo con la extrema izquierda y, por supuesto, trabajando con el aumento de la gasolina en un 25% para mañana. La hipocresía progresista no solo está también en Canadá, está presente en todas partes. Bueno, vamos entonces a darle la bienvenida hoy a nuestro invitado, a el señor Fernando Godo, a quien eh, vamos a recibir en cualquier momento. Ahí está. Fernando, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Aquí estamos. Gracias a ti, Fernando. Fernando, la situación global que nos atrae ahora es este conflicto de Ucrania. Unos catalogan la invasión, la guerra, pero que detrás de esto hay muchísimas cosas, ¿no? Evidentemente que a ciencia cierta nadie sabe en sí qué está ocurriendo allá. Hay mucho cruce de información, propagandas de ambos lados, pero lo que sí pudiéramos llegar a determinar, Fernando, y por eso te invité, pues yo sé que dominas este tema, es el hecho de qué nos llevó a esto, qué llevó a esto, a que esto ocurriera, y porque la gente se está deteniendo solo en la consecuencia, pero la gente no analiza las causas de por qué pudo ocurrir esta situación con Ucrania. Y otra cosa muy importante es también develar quién es el señor Zelensky, quién es ese patriota, entre comillas, que nos están figurando, que nos está dibujando toda la narrativa occidental. Es un patriota de verdad. ¿Qué hay detrás de eso? Fernando, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué nos dices al respecto? Mira, antes de ver lo que pasó detrás, refiriéndome a lo que está pasando ahora, lo que resulta muy sospechoso, que en un conflicto como este, que lo más natural es que las personas tengan opiniones diferentes. Uno puede tener una opinión, otro puede tener otra opinión. Tal parece que toda la prensa se ha puesto de acuerdo, y los políticos incluso, para tener la misma opinión. Y eso es lo primero que tiene que resultar altamente sospechoso. Se están aprovechando de una imagen que tiene de antes, que nadie la discute, y Vladimir Putin, eh, con lo que ha sido, vamos a decir, su carrera, entre comillas, de estadista, donde tiene bastantes cosas que decir sobre, se pueden decir bastantes cosas sobre Putin. Entonces, aprovechándose eso, que como es un dicho, de que ya tiene la fama de totalitario, de todas las cosas que quieran decirse, que yo puedo decir muchas cosas de Putin, viene toda esta propaganda en torno al otro lado. Y lo que estoy viendo es que hay censura ahora para cualquier persona que tenga una opinión diferente al discurso de que el malo aquí, el único malo que hay es Putin. O sea, de Zelensky, que hay muchas cosas que decir también. Claro. No se puede decir absolutamente nada. O sea, eso es lo primero que analizándolo con sentido común debe despertar las alarmas de la gente. Aquí, por ejemplo, los políticos de los dos partidos, normalmente los partidos de izquierda, bueno,
lo representan los demócratas, ¿no? Sí, Pero los republicanos políticos es como si tuvieran miedo de decir simplemente cosas que han pasado desde el punto de vista histórico, que son cosas que vienen desde mucho antes de la invasión y de muchos años, incluso antes de la invasión, hechos innegables, hechos que ocurrieron, y hay como un miedo a decirlo, porque ellos tienen también elecciones ahora, y esa parte está presente. Y la otra, los supuestos medios de derecha, pues periodistas que han hablado a la derecha normalmente, pues también tienen como que ese temor. Entonces, ya por ahí hay que, yo le diría a las personas que analicen lo que está pasando, que traten de informarse, porque tú dijiste una cosa que es totalmente cierta. En todos estos conflictos, los dos bandos manipulan la información y los reportes. Y así eso ha es. pasado en cualquier guerra. Y yo siempre pongo un ejemplo, en Cuba tuvimos una guerra, la guerra de Cuba contra España, y cuando tú mirabas los partes que existen hoy en día de las mismas batallas, el parte español te decía que habían tanta cantidad de muertos cubanos. Y el parte cubano decía que había tanta cantidad de españoles muertos y los partes eran completamente diferentes sobre el mismo hecho. ¿Por qué? Porque hay una propaganda de los dos bandos. Bueno, eso mismo pasa aquí, lo cual no quiere decir que le tengas que creer a Putin, pero tampoco tienes por qué creer lo que dice Zelensky. Claro, exactamente. Y eso te digo, no solamente hay una censura, Fernando, sino que también hay un temor a ir en contra de la narrativa que impone la prensa occidental. Por ejemplo, hacer un análisis donde se pueda decir, bueno, pero ¿por qué ocurrió esto? Es que, ¿qué pasó en esta república que son cercanas a Rusia y que llevan más de 8 años también en bombardeos, ¿no? Entonces, es decir, porque mucha gente ahora se solidariza, como hay que solidarizarse, porque aquí yo siempre lo he dicho, y quien está pagando los platos rotos es el pueblo ucraniano, es la gente que está perdiendo su familia, que está viendo morir a sus hijos, que está viendo morir a sus padres, a sus madres, y que en la guerra quien pierde es el pueblo. Entonces, pero vemos que este señor Zelensky parece que hubiese puesto como carne de cañón a su propio pueblo, porque ahora vemos recientes declaraciones donde él dice: "No, ya no voy a ir a la OTAN". Ajá, no fuiste a la OTAN, pero ¿y por qué metiste a esta gente en este berenjenal? ¿Entiendes? Es como esa dicotomía que hay. Fíjate, lo de los medios es importante porque tú bien lo dices, ir en contra de la narrativa occidental prácticamente criminaliza a quien opine de una manera distinta. Pero, a tu juicio, ¿por qué crees tú que, te lo digo porque aquí el Partido Conservador, que se supone es de derecha, se supone, porque a la final se lo tragó la izquierda globalista y se lo tragó toda esta fuerza, también se plega a esta narrativa? Y tengo entendido que ya en Estados Unidos, algunos republicanos, o no sé si muchos, tú me dirás, también están plegados a eso. Todos. Ese fenómeno que tú me dices que pasa en Canadá con el Partido Conservador está pasando exactamente igual con los políticos republicanos aquí. Y los que no están en esa narrativa no han hablado. O sea, es como si evadieran el tema y los que se atreven a hablar hablan a favor de la misma narrativa occidental. Por eso te digo que solamente por eso debería ser ya muy sospechoso. Ahora, todos estos conflictos tienen orígenes y hay gente mezclada de los dos bandos, o sea, la OTAN y toda esta gente tienen negocios tanto en Rusia como en Ucrania. Y esa es la parte que no se puede decir tampoco. Otra de las grandes manipulaciones aquí, por ejemplo, el caso de los cubanos, que llevamos 63 años de dictadura comunista, como la llevan ustedes los venezolanos, pero esa nosotros se la prestamos a ustedes, con el comandante Fidel. Ustedes llevan menos, pero por ejemplo, aquí todavía tienen eso de que Putin es un comunista y que no te puedes poner a favor de... Eso se escucha mucho, Fernando. ¿Putin es comunista? No creo para nada. O sea, Yo tampoco Putin creo. ahora mismo es una especie de zar. Sí, Yo un lo catalogo, autócrata, sí. sí, un autócrata que puede tener incluso ese sueño de revitalizar la Rusia que una vez fue,
pero Rusia no es una sociedad comunista, para nada. Incluso el principal partido de oposición que tiene Putin en Rusia es el Partido Comunista. O sea, te puede dar gracias a eso, de que la gente siga, como dice un escritor muy importante aquí y en varios lugares del mundo, César Vidal, que la gente sigue viendo esto como si estuviéramos viviendo hace 30 años, o sea, el mundo aquel de la Guerra Fría. Y ya eso cambió, o sea, no tiene nada que ver ese mundo de Guerra Fría ante la caída del campo socialista ahí en los principios del año 90, ese momento, a lo que estamos viviendo ahora. O sea, Rusia es de hecho un país donde lo que está impera y es el capitalismo, o sea, no tiene nada que ver con eso. Ahora, de que Putin sea un autócrata, que en Rusia haga que hacer lo que él dice, que tiene un férreo control no solamente de las decisiones del gobierno, sino de que se quiere quedar incluso en el poder hasta el 2036. Eso no lo discute nadie, o sea, Ah, esa parte no, ah, que si eres un opositor político te puede eliminar, eso no lo discute nadie. envenena, sí. Pero de ahí a que los cubanos digan que es comunista y que por eso tenemos que estar en contra de él, no tenemos que estar en contra de nadie, hay que analizar los hechos como están pasando y en base a eso uno tener una opinión, pero no prejuzgar de antemano que como Putin es comunista, que entre paréntesis no lo es, ya los cubanos deberían estar en contra de él. Han causado mucha división en la gente y lo peor es que la gente se disgusta por opiniones políticas y eso no debe suceder. No, no, pero es que recuerda que la izquierda, Fernando, es experta dividiendo. Aquí en Canadá, bueno, nos han dividido por cuestiones de ideologías, de cuestiones de cosas de género, cosas de... Y entonces lo último fue los vacunados contra los no vacunados. Y ahí hicieron una guerra entre vacunados y no vacunados y pusieron a pelear amigos, familia. Y la izquierda es especialista poniendo esas trampas y la gente cae, entonces la gente se apasiona, entonces, claro, se van creando esas narrativas que van imponiendo una sobre la otra, y aquí en Canadá lo vemos. Mira, aquí prácticamente Justin Trudeau, la última campaña electoral, la hizo en función de criminalizar a aquel que no estaba de acuerdo con la cuestión de la vacunación obligatoria. Lo criminalizaba y polarizó. Entonces, sobre eso, ellos hacen política, sobre lo que es la división, y la gente cae, mucha gente cae en eso. Lo vimos con Chávez, lo vimos con, es decir, la izquierda tiende a poner cosas donde pueda dividir a la sociedad. Y ahora lo que se está imponiendo es quién es pro Putin, quién es contra Putin, porque resulta que cuando yo digo que el señor Zelensky tiene un antecedente de haber sido un servil ante los intereses de los demócratas en Ucrania, con todo lo que escondía, con todo lo que encubría, con los laboratorios que se están descubriendo últimamente, con los problemas con la empresa Urisma, creo que se llama, donde estaba el hijo Sí, de Biden. Cuando yo digo eso, inmediatamente me ponen en acera al frente y me dicen que soy pro Putin, estás ayudando a Putin. que Eso estoy es ayudando a Putin. lo más Y yo digo, ridículo. no, no es cuestión de ayudar a Putin, es cuestión de que quien tengo yo del otro lado, que me está vendiendo la prensa, no es tal cosa. No es lo que Entonces, dice. no es, y decir eso, Fernando, eso implica, mira, no te digo que cosas penales, pero pudiera hasta llegar a cuestión penal, donde te pueden demandar por decir esas cosas. Ya yo aquí en Canadá puedo creer cualquier cosa. Lo que se está viendo de ambos lados, de ambas partes, es el control del gobierno sobre las personas, criminalizarte, como tú dices, por ciertas y determinadas actitudes que tú puedas tener. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, si estás contra la llamada esa ideología de género, que está cambiando, por ejemplo, los pronombres de los niños en las escuelas, en base a la influencia con libros de texto para niños pequeños. Y eso está llevando a que niños de 10 y 11 años lleguen un día a la casa un niño Juan y le diga a la madre que quieres que eres Juana, que ya no es más Juan, a partir de una influencia sobre programas educacionales a niños pequeños. Entonces, en esa narrativa, lo que dicen ellos es que tienes que respetar el derecho de los niños a hacer lo que quieran, y si entonces tú te opones, entonces te criminalizan, como tú bien mencionabas allá en Canadá, el tema de los vacunados contra los no. Y aquí, por ejemplo, si estás en contra de eso, te dicen que eres homófobo, o la Sí, teoría crítica de la raza que lo que dice es que Estados Unidos es un país racista de toda la vida, que los padres fundadores eran unos racistas,
y que se hizo el país en base de odios y que entonces aquí hay un racismo en todas partes, cosa que no existe, no hay una sola institución que tenga una ley racista en los Estados Unidos. Entonces, si tú dices que eso no es así, entonces te llaman a ti racista, te claro, llaman fascista, y te acuñan ya en la ultraderecha, que es un término inventado como para catalogarte como una cosa mala. O sea, la sí, ultraderecha es como si tú fueras una cucaracha, ¿no? O algo de lo peor que te puedan decir. Y normalmente esos ultraderechas que ellos dicen son los que defienden la constitución de los Estados Unidos, los que defienden los derechos individuales, los valores de la sociedad. Entonces ya te meten en un estándar y eso es lo que está pasando en todas partes. En Europa, en Canadá tienes a Trudeau sí, y en sí, Estados Unidos. O sea, el gobierno va a autotitularse con el derecho de decir qué cosa es lo que se puede decir o hacer y qué cosa es lo que está correcto y cuáles son los valores, entre comillas, que hay que seguir. Y si tú te rebelas contra eso, entonces te van a poner en un punto que puede llegar a donde tú dices, y de hecho aquí ha llegado ya, que te puedan incluso poner consecuencias penales por simplemente tú revelar tu derecho individual, es decir, que no estás de acuerdo con ciertas y determinadas cosas. Y me imagino que ya en Canadá, con eso de que estuve mirando de las cuentas bancarias, sí, eso, eso, bueno, eso fue una de las cosas que le recriminaron a Justin Trudeau cuando estuvo en Bruselas, este eurodiputado croata, quien dijo: "¿Cómo usted viene aquí a hablar de democracia, señor, si usted viene de congelarle las cuentas a los ciudadanos que habían apoyado una causa civil, una protesta civil? ¿Cómo usted viene aquí a hablar de democracia si usted implantó una ley de guerra, una ley marcial para disipar una protesta cívica?". Y eso lo que hizo fue que, bueno, congelaron las cuentas. O sea, esto fue un desastre, Fernando, fue un desastre, al punto que, de hecho, dicen que fue la banca canadiense privada quien llamó a Trudeau y le dijo: "Si usted esto no lo quita, en 48, 72 horas vamos a tener una corrida bancaria que no vamos a poder contener". Evidentemente, la gente estaba sacando su dinero porque incluso hasta una de las cosas que tenía ese decreto era que si a mí se me presentaba una emergencia, yo necesitaba sacar $1000 de mi cuenta para hacer algo, enviarle a un familiar o qué sé yo, el decreto le daba la potestad a Justin Trudeau, Justin Trudeau a través del decreto le daba la potestad al banco de sospechar que ese dinero iba a ser para los camioneros porque era un movimiento no usual en mí. Entonces, cosas como esas se vieron y hubo madres que les congelaron las cuentas, que eran cabezas de familia, que tenían que pagar la renta, que tenían que comprar y tenían las cuentas congeladas. Y eso se vio. Y gracias a Dios, en Europa se lo dijeron y se lo cantaron de frente porque hay que hacerlo. Este señor quiere mostrar algo que no es. Tiene una cara amable, una cara fresca, pero ese señor de verdad que está cercenando las libertades. Y decir esto, que está cercenando las libertades en Canadá, es un escándalo incluso para muchos hispanos aquí, porque dicen: ¿qué libertades te están cercenando? Es lo primero que nos dicen. Y no se dan cuenta que esta gente va a ir gradualmente, porque ellos prácticamente te venden muchas cosas buenas, pero a cambio de que tú le vayas cediendo libertades. Entonces, muchas provincias ya han levantado la cuestión de las medidas sanitarias, pero todavía a nivel federal no se han levantado. Quiere decir que para salir o entrar a Canadá, igual pasaporte de vacunas, qué sé yo. Estos son malestares que se están albergando y que yo quiero ver qué va a pasar mañana 1 de abril, porque 25% de aumento en lo que tiene que ver con la gasolina, eso es algo muy fuerte. Mira, la gasolina está cara aquí, está cerca de $2, 1,87 por litro por litro. Y eso, te digo, las personas que tienen un vehículo más grande, qué sé yo, en fin, es una situación que le va a afectar a todos por igual. eh, y bueno, de verdad que yo veo que también lo que tiene que ver con las fuerzas opositoras, que el Partido Conservador no ha demostrado, lo único que ha demostrado es que es un apéndice del gobierno, que es una especie de oposición funcional, es decir, salen y dicen, pero no hacen más que eso. Entonces no hay oposición tampoco en el Parlamento. Hay una oposición que no está representada en el Parlamento,
pero que está siendo perseguida, que está siendo criminalizada. Y yo creo que ayer liberaron a un pastor cristiano de nombre Arthur Pawlowski, que tuvo 51 días detenido en Alberta, porque el primer ministro de Alberta se vende como que es el salvador y fue uno de los que más férreos cumplieron las medidas sanitarias. Pues evidentemente muchas protestas le decían, liberen al pastor Arthur Pawlowski. Arthur Pawlowski llegó a Canadá cuando era un niño de Polonia huyendo con sus padres del comunismo polaco. Y él habla y él dice, yo no quiero vivir lo que vivió mi padre. Entonces, situaciones como esas que ocurren en Canadá, pero que muchas veces no se saben. El caso de Tamara Lynch, que es una de las líderes de los camioneros, pues ella tuvo varios días detenida y se le negaba el derecho a fianza. Finalmente se logró dar el derecho a fianza. De tal manera que la oposición real de Canadá no está representada en el Parlamento y eso hace que esto sea un drama. No tenemos una oposición real. Entonces, allá como en Estados Unidos tienen los rinos, allá aquí también tenemos los fake conservadores, los conservadores fake también. Fíjate, quería que me conversaras un poquito sobre cómo está la situación en Estados Unidos de cara a estas elecciones que se van a venir, porque hoy estuve leyendo que Biden aparentemente empezó a liberar, a tomar, a echarle mano a las reservas energéticas que tenía, que tanto había ahorrado Trump. En la vez pasada creo que iba a soltar 100,000 barriles diarios de las reservas para apaciguar un poco el costo de la gasolina en Estados Unidos. ¿Tú crees que esto es una medida como que de qué populista, medio para salvarse? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, exactamente, que en este caso lo de la gasolina, lo que estaban hablando era de mandar incluso a Europa para que Europa no fuera tan dependiente del gas de Putin. Y ahí viene la misma historia. O sea, ¿cuánto cuesta mandar esa gasolina para allá? Quien lo va a tener que pagar es el ciudadano de a pie allá en Europa. Y le Sí. van a aumentar los precios no solamente a la gasolina, sino a todo lo demás. Lo cual implica que siempre termina la gente, el pueblo termina pagando las decisiones de los políticos. Tú hablabas de la oposición de los fake conservadores en Canadá. Exactamente lo mismo pasa aquí. Lo que está pasando en todas partes es que los políticos, los gobiernos se están poniendo de acuerdo para aplastar los derechos del ciudadano. Por ese motivo, la OTAN y sus aliados en este asunto de Ucrania, ellos no representan la libertad tampoco, ni representan el lado bueno de ese conflicto, que es lo que te están vendiendo. O sea, te dicen, no, nosotros somos los que estamos, Ucrania va a resistir, todos somos Ucrania, todos esos lemas que son hasta un poco socialistoides, que Ujú. son usados en Colectivista. colectivistas. Y entonces ellos se están presentando como los salvadores de Ucrania. Ellos no son salvadores de nadie porque ellos son globalistas. O sea, en todos esos países que ellos representan, las libertades no se están respetando para nada. Y lo que tienes es el mismo sistema de control del gobierno sobre los ciudadanos. O sea, ellos no me pueden vender a mí que están liberando a nadie porque ellos mismos no representan la libertad. Si tú no representas la libertad, tú no puedes liberar a nadie de nada. O sea, en primer lugar, ahí hay una gran mentira. Y en segundo, la manipulación sobre el personaje central del discurso de Ucrania. Ahora, aquí en Estados Unidos, cuando tú trasladas eso para acá, tú te encuentras que los políticos de los dos partidos han caído como en un juego parecido al que tienen en Canadá. O sea, que el Partido Demócrata, por un lado, se agrupan ahí todos los izquierdistas, la extrema izquierda. Y el Partido Republicano se ha vuelto como un partido de centro. Lo que hace, por ejemplo, cuando llegan a cualquier ciudad, un alcalde de estos no sube los impuestos, pero tampoco los baja. Y cuando viene el próximo demócrata, entonces lo sube. El republicano que viene los mantiene y el otro lo sube. Y al final, cuando pasan los años, los impuestos siguen subiendo. Porque no hacen lo que tienen que hacer. Bien, es como un capitalismo esto clientelar, ¿no? También de que se valen de determinadas cosas para tener beneficios políticos y mantenerse ahí. La gente está cansada de eso. Sin embargo, no surge un movimiento. Tendría que surgir un partido o un movimiento dentro del Partido Republicano
que descabece a todos esos políticos que están ahí, que le están haciendo muchísimo daño al Partido Republicano porque forman parte de lo mismo. Y el caso de Venezuela es bien, sí. en este sentido, ilustrativo, porque los políticos estos republicanos de aquí se han aliado, en el caso de Venezuela, para no hablar mucho de Venezuela, con una falsa oposición. No, pero bueno, el señor Marco Rubio es amigo de Sí, Guaidó, de Julio Borges, es amigo. exactamente, y entonces todos esos fondos que supuestamente se están dando para una oposición en Venezuela están quedando en manos de estos políticos republicanos que tratan de hacerle creer a la gente, y sobre todo a algunos venezolanos que se creen todavía eso, de que ellos son la oposición al régimen de Maduro. Y No, entonces esa misma conducta que tienen con Venezuela, la tienen con todas las demás cosas, la tienen con el caso de Cuba también, que lo que hacen es hablar un poco y hacer dos o tres cosas, pero ellos saben perfectamente que eso no tiene ningún efecto en la tiranía en Cuba, porque al final hay por debajo de la mesa muchas alianzas entre los demócratas y el régimen de La Habana que hacen que eso no cambie. Entonces, con el ciudadano americano, el que está aquí, el que no le importa Cuba ni Venezuela, porque son personas que no saben ni dónde está Cuba ni Venezuela en un mapa, ese ciudadano lo que sufre es las consecuencias de todos esos políticos. Por lo tanto, yo las elecciones aquí en noviembre las veo un poco, no es que quiera ser pesimista, en primer lugar tiene que haber elecciones, o sea, elecciones cuando yo te digo que sean legítimas, ¿no? Porque ya aquí en Estados Unidos hemos caído en el plano electoral, en un circo parecido al de Venezuela, y sería, la gente me dice, pero ¿cómo tú vas a comparar? No, no hay ninguna diferencia, no la hay. Estados Unidos no es Venezuela, dicen. No, Estados Unidos no es Venezuela. No. Y ya van Venezuela, para escasez de alimentos y todo. Y yo dije, no, hombre, o sea, no, el plano electoral sobre todo es lo mismo que Venezuela. O sea, vas aquí a unas elecciones y los bueno, resultados tú fuiste el de candidato a las alcalde, ¿no? una de las víctimas de eso, pero bueno, si no te voy a hablar de mí, te voy a hablar del presidente Trump, o sea, no te voy a hablar de mí, ¿qué ¿Qué, podremos qué, opinar? qué podemos esperar? ¿Qué crees tú en cuanto a la influencia de Trump todavía en el Partido Republicano? ¿Tú crees que el Partido Republicano todavía se retrata en su mayoría con Donald Trump? ¿Tú crees que el partido lo pudiera apoyar en una eventual elección en 2024? Mira, los políticos republicanos, estos llamados rhinos, que no son republicanos, o sea, se le llama rhinos porque son en inglés, eso es Republican in name only, o sea, republicanos de nombre. No, Ese reino no le queda más remedio que aliarse con Trump cuando vienen las elecciones, porque no tienen el voto popular, no lo tienen. Entonces, hay un matrimonio para ellos ahí, por desgracia, digamos, de que tienen que aliarse con Trump, porque Trump es el que se presentó como alguien fuera de los políticos que está tratando de hacer algo respecto a todas esas cosas que yo te estaba diciendo. Pero está el problema de las elecciones y de todas estas cosas que salieron incluso de Venezuela, estas sí, máquinas. normal. Exactamente. Entonces, habría que ver qué pasa en noviembre, porque el problema aquí es que ahora mismo el Senado y el Congreso en Estados Unidos lo tienen los demócratas. Y si eso sigue así hasta el 2025, este país no le queda mucho de los Estados Unidos que todo el mundo conoce. Otra cosa fuera que los republicanos lograran retomar el control de las dos cámaras, pero entonces habría que ver si las elecciones se van a hacer transparentes para que eso pueda ocurrir. Normalmente es lo que iba a ocurrir, lo que va a ocurrir, todo el mundo lo sabe, aquí nadie la inmensa mayoría de las personas, y te digo porque la gente acostumbra a votar con el bolsillo, no con partidos políticos. Ese elector que es independiente, que no vota por ningún partido, hay electores fieles que votan demócrata, que votan republicano, pero la elección no la deciden esos electores, la decide ese elector de centro, que lo mismo vota por un político, por otro, según vea. Y cuando hay una crisis de económica o de inflación o de subida de precios, el ciudadano acostumbra a echarle la culpa que esté ahí en el gobierno, no importa que sea, ese es el que tiene la culpa. Y por lo tanto, ahora mismo lo que están son los demócratas. Normalmente viene una elección en estas condiciones y los demócratas pierden abrumadoramente. Sería Bueno, bueno para los Estados Unidos que eso ocurra, pero hay que ver si hay elecciones, como te dije. bueno, y fíjate, también como tú dices que hay muchos rinos allí que se van a subir en el autobús de Donald Trump,
pero que uno no sabe cómo van a reaccionar más adelante. Es decir, si le pueden, ya Trump lo traicionaron una vez. Y sin embargo, vemos que, bueno, hay algunos parlamentarios ahí que se muestran como firmes. Ted Cruz, por ejemplo, tú me pudieras mencionar algún otro que tú crees que de verdad es patriota. ¿Se puede sacar con pinzas algunos patriotas Y se puede sacar con pinzas, o al menos republicanos que han mantenido posiciones bastante abiertas y firmes contra lo que se llama el discurso oficial, ¿no? Que es ese tipo de político que se atreve a decir lo que no se puede decir. Y sí, sí hay muchos congresistas en el Congreso y yo diría que, por ejemplo, los dos senadores de la Florida, ninguno de los dos está en ese caso, ni Rick Scott, que salió diciendo que Zelensky es un patriota hace unos días, y Marco Rubio, que es el otro senador, bueno, ese tú sabes quién es. Sin embargo, la Florida es uno de los estados más firmes de los republicanos, con el gobernador Ron DeSantis, que incluso algunos hablan de que pueda aspirar a la presidencia en un futuro. Pero aún en un estado como ese tenemos dos senadores que no son republicanos, o sea, que dicen ellos que son republicanos, pero no lo son. Entonces ya te digo, hay muchos problemas en ese sentido. Pero sí hay muchas personas que están en un plano, digamos, de menos protagonismo en el Partido Republicano, que son conservadores y que son patriotas. Pero como la media tiene el mismo discurso, pues no le dan esa cobertura para que sean más conocidos a nivel nacional. Y eso es lo que hay que buscar. Te quería preguntar sobre Ron DeSantis, porque uno ve que es, digamos que lo mejor que se está perfilando allá en cuanto a liderazgo, pero sería una lástima que se fuera de la gobernación de Florida, porque, bueno, desde lo que vemos nosotros acá, vemos que está haciendo un buen trabajo, al punto que se está enfrentando con todos estos lobbies. ¿Cómo es esa ley que sacó estos días, la ley de no decir gay o algo así? ¿En qué consiste eso y por qué él aplica esa ley, Fernando? Mira, primero esto es una gran manipulación, porque le han puesto la media, te está virando la ley como si fuera una ley que discrimina a las personas que tengan, a las personas por su orientación sexual, por la que sea. Y aquí la Constitución es bien clara con eso. Aquí dice que todos somos creados iguales, que no, nadie está por encima de la ley y que todos tenemos los tres derechos fundamentales, que son la vida, la libertad y la propiedad. En la Constitución está eso y en todas las leyes de todos los estados y de todas las alcaldías está eso. Por lo tanto, a nadie lo van a discriminar por su orientación sexual. Sin embargo, la izquierda, Mm. bueno, no solamente por la orientación sexual, por el racismo, las cosas que ya te hablé antes, pero en este caso, la pregunta que me estás haciendo sí hace, y han atacado a DeSantis, como que él hizo una ley discriminatoria. La ley de él se basa en ciertos materiales y libros de texto que están apareciendo aquí en las escuelas públicas y que están en todas las escuelas públicas. Por ejemplo, este libro que tengo aquí, te lo voy a mostrar. Este libro que se llama Esto es perfectamente normal. Esto ¿De qué está lleno, trata ese libro? bueno, esto está lleno de imágenes pornográficas de personas desnudas de cualquier edad, o sea, para niños de cuarto grado. Eh, este, tipo Imagínate. de, este tipo de imágenes en todas las páginas del libro. Y lo dice bien por fuera aquí, que es para 10 años. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que la ley que hace DeSantis es hasta el tercer grado, que no se puede dar este tipo de material, pero este libro empieza en el cuarto grado. ¿Te parece que sabían del proyecto de DeSantis? Y entonces este, que se llama Esto es perfectamente normal, también es perfectamente legal. Bueno, esa es la ideología de género. Ya ellos están, fíjate cómo, pero fíjate que eso todavía yo no lo he visto aquí. No, no me extraña que llegue dentro de poco, pero todavía no lo he visto. Aquí Mira, están, a ver. sí. Este tipo de cosas está en todas las páginas, pero además las relaciones, en este caso niños de 10 años, que tú le empieces a enseñar estas cosas, ¿no? Eh, No, y es una deformación de lo que es la estructura familiar clásica como la concibe una sociedad, las distintas relaciones válgame Dios. de parejas de todo tipo. Eh, ya te digo, para este tipo de niños, aquí en la página 10, Y por ese, ejemplo, y ese libro está corriendo en Florida, Fernando, ahorita. en todo el país.
en todas las escuelas públicas. Fíjate que te dice aquí que es un bestseller, pero por qué es un bestseller? ¿Por qué tiene 1 millón de copias vendidas? Porque cada escuela tiene libros de estos, pagados por nosotros con nuestros impuestos. Porque el libro no llegó ahí de fly. Si tú me dices que está aquí, ¿cuántas escuelas yo tengo aquí alrededor? Yo tengo muchísimas. Tengo escuelas de elementary que se llaman aquí, secundarias, tengo un montón de escuelas donde quiera. En cada escuela está esto. O sea, ese libro llegó ahí de alguna forma, con un lobby bien alto, que Claro. mandaron a escribirlo a estas 2 personas, que son los autores, que no se sabe ni quiénes son. Estos son los autores del libro. Y ya te digo, no se sabe ni quiénes son. La señora se llama Robbie Harris, el señor se llama Michael Emberly. Y han hecho esto donde incluso te presentan imágenes de personas mayores desnudas. O sea, este tipo de cosas así, que tú ves que son hasta una persona desnuda en una silla de ruedas. Fíjate Sí. qué tipo de cosa esta, ¿no? Entonces por este lado tienes esto, igual, ¿no? Y Claro, con dibujitos abajo, porque esto es para niños, o sea, es un pajarito que te va claro. contando las cosas abajo de lo que está pasando. Muy- Y, Bueno, y y yo me quejaba, y yo todavía no he visto algo así, todavía no lo he visto aquí, pero no me extraña que debe estar por ahí. deberías Lo ir que a sí, las escuelas, porque te voy a decir algo. Tú le preguntas aquí a los padres y nadie sabe que este libro está desde agosto en las escuelas públicas y que un libro similar a este lo tenía desde el 2009 Obama. No con este nivel, porque ya ellos han avanzado mucho en este lobby con Obama, en esta agenda. Esto tiene que ir poco a poco. Y sí, esto sí, lo introdujo Obama en el 2009 con un personaje que se llama Victor Jennings, que cuando él coge la presidencia en noviembre, que gana en el 2008, entra en enero del 2009, inmediatamente en el curso escolar siguiente, empieza en agosto aquí, entra a un libro parecido a este, pero luego mucho más light que este está más fuertecito. Entra en las escuelas y eso es lo que le permite a él, cuando ya lleva unos años ahí en la presidencia, iluminar la Casa Blanca de colores porque ya había hecho el trabajo de minar esto en las escuelas. ¿Qué pasa? Han pasado unos años, se mantuvo la agenda y ahora han sacado este, donde ya te dicen descaradamente del libro, esto es perfectamente normal, así se llama el libro. Y entonces tiene todo eso metido ahí. Y ya te digo, esto es la agenda de la destrucción de la familia, sí. reducción de la población mundial. Cuando tú eliminas la pareja tradicional del hombre y la Claro, mujer, va a ya que disminuir la población, claro. va a disminuir la población y ellos están contando con todo eso. Y fíjate, aquí por lo menos le están ahorita corriendo con lo que es la agenda indigenista y la teoría de la teoría crítica de la raza la están poniendo en discusión para ver si la incluyen dentro del penso, pero eso va a venir. Entonces aquí se le dio cuerda a lo que es la cuestión indigenista por esas escuelas residenciales que hubo aquí en Canadá durante muchos años, en los años 70, cuando se consolidó Canadá como federación, que a las primeras naciones hubo esas escuelas porque algo había que hacer con esos niños y había que enseñarlos a trabajar. Bueno, hubo ahí se puede decir muchas cosas. Yo no digo que no haya habido abusos, por supuesto, pero hay gente que ha salido de esas escuelas, que todavía están vivos y dicen que les fue muy bien, que se lograron aprender algo. Es decir, no todo como lo pinta la izquierda, ¿no? Porque incluso se había hablado de unos 200 y tantos niños que estaban en una tumba y que a la final, después que aprobaron la ley de indigenista, se descubrió que no habían 200 y tantas, era nada, era solo era chatarra lo que estaba enterrado, porque eso lo hacen como con unos estudios satelitales de rayos X, entonces habían asumido que eso eran los huesos, pero no era así. Entonces, manipulan eso con la cuestión indigenista. Y ahora lo que sí pasó en Ontario fue que quemaron libros, porque resulta por lo menos libros como Tintín, Obelix, que son libros infantiles, los quemaron porque sus autores no eran autóctonos. Es decir, libros que hablen de indígenas, pero que no están escritos por un indígena, no tienen valor. Es decir, tienen que ser desechados. Y una escuela en Ontario quemó 200 y tantos libros, los quemó. Y eso es por las mismas cuestiones de estas
Bueno, aquí, por ejemplo, hablando yo del Partido Conservador, que es globalista, porque ahí me dicen, no, pero que es que no puede ser tampoco tan radical con el Partido Conservador. Mira, cuando llegué a Canadá, yo veía el Partido Conservador como cuando yo llegué, estaba Mr. Harper, que bueno, tuvo mucho mejor éxito que todo lo que vino después. Pero ese partido se fue pervirtiendo con los años al punto que ya se lo tragó la izquierda globalista y todos, absolutamente todos tienen la misma narrativa. Aquí aprobaron una ley, Fernando, que era la ley C5, creo, que tenía que ver con esta misma ideología de género, es decir, que un muchacho o una niña de 10, 11 años, si ya se percibe de otra manera, tiene ya el derecho de que empiece su tratamiento de hormonización. ¿No? Entonces quitaron o prohibieron lo que mal dicen la terapia de reconversión, la terapia de conversión, que es como una especie de orientación que los padres le dan a los niños que tienen una disforia de género. Bueno, aquí está penalizada ya y fue a través de esa ley a través de esa ley donde tanto Partido Conservador como Partido Liberal votaron de manera unánime. Es decir, que ahora los niños pueden hacer lo que ellos quieran y si uno como padre interviene, pues entonces uno puede tener consecuencias. Te doy el caso de un caso que hubo, creo que fue en British Columbia, donde el padre nota que le llega a la casa un kit de hormonización y le dice a la niña, ¿qué es esto? No, que voy a empezar y por supuesto, la orientadora de la escuela fue quien le orientó a que ella tenía que ser lo que ella percibía ser. Ella quería ser niño, era niña, pero quería ser niño. Entonces, ya iba a empezar a hacer un tratamiento. El padre se detiene, dice que no, que eso no se opone, pues se activa lo que es la trabajadora social, le quitan la custodia a la niña y el padre lo envía a la cárcel. Te resumo que eso está pasando en Canadá, pero Sí, mucha gente... estamos hablando de eso y eso es la parte de quitarle la patria potestad a los padres con el pretexto de que el niño tiene derechos. Y esto es bastante ridículo porque si ningún muchacho de esto, por ejemplo, ante la ley es mayor de edad para, por ejemplo, si comete un crimen, entonces, ¿por qué va a ser mayor de edad para este tipo de decisiones cuando tiene 10 o 11 años? Y lo que están logrando con eso es quitarle la autoridad al padre, por supuesto, pero además recuerda que cuando le dan esos tratamientos a estos niños, esos tratamientos los pagamos nosotros mismos, o sea, le sacan el dinero al ciudadano para que pague este tipo de cosas. Y ahí es donde hay una contradicción en el tema de los impuestos. Yo siempre he dicho que la mejor manera de enfrentarse a estas cosas, cuando tú vas a reclamar esto desde un punto de vista legal, por ejemplo, la mejor manera de prohibir este libro que te enseñé, no es ir a la escuela y decir que este tipo de imágenes no deben estar en el libro. ¿No? Tú vas con un argumento irrebatible que es el de los impuestos y decirles, mira, esto es una escuela pública y los impuestos los pagamos todos. Hay muchas personas, muchas, que no están de acuerdo con eso y por lo tanto tú no puedes tomar la escuela para enseñar algo que tenga una ideología, desde un punto de vista político, lo que sea, o lo que quieras hacer, porque sencillamente los impuestos los pagamos todos y ahí se fin de cuento. Porque si vas digamos, con el argumento de que esas imágenes no deben estar, ellos te van a traer a 14 médicos, 12 psicólogos, y no sé cuántos expertos en cosas infantiles que te van a decir que sí, que ya tú estás muy atrás, que esto ya es, el mundo no es como antes y que sí, que eso. Entonces ahí se entraría en un careo que no tiene una salida, digamos. Pero el tema de los impuestos es el que es. Y en este caso que me estabas hablando tú, exactamente igual. Ningún trabajador social de una escuela puede tener un mecanismo para ordenar productos a un niño para que cambie su sexualidad o lo que sea, porque sencillamente él no lo está haciendo con su dinero. Ni ninguno de ellos lo hace con su dinero. Y incluso en Europa han ido más lejos en eso, se le pagan hasta tratamientos de cambio de sexo, que lo paga el gobierno. Y el gobierno no tiene Y lo dinero, paga uno, lo sí. pagamos nosotros. O sea, no. Y ese es el argumento siempre contra esto de los impuestos, que lo hace inconstitucional. Y vámonos sencillamente al plano de la ley. Lo que dice la Sí, ley es la constitución. es frustrante, Fernando, porque uno dice, bueno, están disponiendo de mi dinero para cuestiones como esa, como el aborto, esa promoción que se le da al aborto como si fuese ir a McDonald's, ¿no? Venga, aquí,
Justin Trudeau es un abortero nato, eso, bueno, el aborto aquí lo meten por los ojos en todas partes. Y es un drama porque en Estados Unidos, lo que se supone que es el faro de la libertad, también Canadá, Canadá históricamente un país libre, y ahora está cayendo en esto, en esta decadencia que está cayendo, y que bueno, tenemos que de alguna manera levantar la voz y decir hasta dónde va a llegar esto. No podemos seguir con esto. Y te preguntaba sobre DeSantis, porque hay personas que dicen que, bueno, que pudiera ser que se lance con Trump, que pudiera ser compañero de fórmula. Pero ¿quién queda en Florida? Es decir, Florida está al acecho. Mira, Florida, ciertamente DeSantis hizo esa ley hasta el tercer grado, pero como tú bien dices, ya el cuarto grado ya ahí está el lobby. Y medio se va DeSantis y ese estado lo agarra el progresismo por completo. Sí, aquí hay mayoría republicana en el Senado y la Cámara del Estado. Pero pasa lo mismo con esos políticos. Muchos tienen miedo a levantar un poco más la voz de lo que pueden y otros están sencillamente en complicidad con los demócratas. Yo creo que DeSantis tiene elecciones ahora en noviembre y lo elegirían por 4 años, del 2022 al 2026. Yo creo que DeSantis es un hombre muy joven de edad y que debería cumplir el periodo en la Florida para que en la Florida se Se afiance resguarde. con esto y después tiene todo, si hace un buen trabajo como lo va a hacer en esos 4 años, pues todavía tendría muchas más cartas para lanzarse en un futuro a la presidencia, pero no creo que deba hacerlo ahora porque tendría que dejar, las elecciones serían en el 24, tendría que dejar 2 años al aire a la Florida y creo que necesita los 4, es que es más, la Florida necesita varios años, No, solamente el tema este escolar, vaya. Y nosotros así estamos es. bien, supuestamente, no estamos bien. No estamos tan mal como los demás, pero bien no estamos. O sea, ni en el plano de los impuestos, ni siquiera estamos bien en los impuestos aquí en la Florida. Por eso te digo que hace falta DeSantis y no creo que sea muy bueno para los conservadores de Estados Unidos, que es como que queme esta etapa, ¿no? Y quiera Claro. lanzarse, porque al final va a tener más popularidad después, incluso que la que tiene ahora. No, yo pienso igual que tú, yo pienso que DeSantis debe cumplir el ciclo en Florida y mira, la mantendría resguardada en cierto modo, porque si bien tienen los lobbies y toda esta gente en contra, pues es un contrapeso que es necesario, porque uno no sabe quién se va a meter en esa gobernación, si se puede meter un Rino o alguien de estos, y la progresía entra y bueno, y hace desastre en Florida. Pues Florida y Texas son los que se mantienen un poquito más con por lo menos ese tinte patriota, ese tinte más conservador. Y sería una lástima que DeSantis se fuera. Mira, Fernando, bueno, fíjate, ya estamos ya para ir cerrando el programa. ¿Está bien? Eh, yo sé que tú eres escritor, Fernando. Sí, sí. Yo sé que tú eres escritor y tú has escrito algunos libros. Vamos a Sí, ver si más. lo tengo aquí. Ajá, los tienes por ahí. Sí, este es Celos de Copos de Nieve. Ajá, ok. Ahí Eh, los estamos mostrando en la página web de fernandogodo1%.com. sí. Este que te mostré son historias de amor de personajes famosos cuyas historias de amor no se conocen tanto a detalle. O sea que a margen de que yo te cuento lo que hicieron, por lo que fueron famosos o conocidos, célebres o históricos, te cuento el lado humano, el lado sentimental de cada una de esas personas. El primero casualmente empieza con Bolívar, Ok. Bolívar quedó viudo con 20 años y juró que nunca más se iba a casar, cosa que cumplió. Eh, con esa empiezo cada libro tiene 10 historias de amor, donde cuento, ya te digo, el lado más humano y por lo tanto menos conocido de estos personajes. Y cierra con el prócer cubano José Martí también, que tiene una hija que siempre dijo que era hija de él y es una hija no reconocida. O sea, esto ya es un debate histórico. Porque de parte de ella, de la familia, siempre se dijo que era hija de Martí, o sea, lo que Y no tienes, había sido conocida. y tienes uno que se llama La vagina de los tiempos, del Del tiempo tiempo, loco. sí, eso es un dictador, es un libro de la historia de un dictador que
como que le hacen una profecía después de llevar 55 años en el poder, más de medio siglo en el poder. Le hacen como una profecía de que nada más le quedan 10 años más en el poder. Y él se pone muy triste porque 10 años más después de 55 son muy pocos. O sea, él piensa que como que le había caído arriba una maldición, ¿no? Y el remedio que encuentra para no perder el poder es parar el tiempo, para que no pasen esos 10 años y no perder, es perder el poder. Es un ataque a todos los dictadores. Qué bueno. Y el libro es porque precisamente él nació de ahí, de ese lugar, de la vagina de Tiempos Locos que él nace. Él sale de ahí, de ese lugar. Por eso que tiene El título. sí. Bueno, fíjate, Fernando, nosotros tenemos una tradición aquí que la estamos tratando de llevar en que Cudetá no solo es una plataforma de opinión combativa a lo que es la narrativa que impone la progresía, sino que también tratamos de darle espacio a la parte cultural. Sabemos que muchas de estas cosas ameritan formación, cultura y le damos espacio a la parte cultural. Lo hicimos tuvimos también un escritor, Pablo Muñoz Iturrieta, argentino también, y también promocionamos sus libros. En esta oportunidad nosotros, como Digital Dominion y en mi blog Conservadores Venezuela, vamos a obsequiar a todas aquellas personas que quieran un libro de Fernando Godo a que nos escriban en info@digitaldominion.com y nos envíen. ¿Qué nos van a enviar? Tienen que ganarse el libro. Entonces, para que se lo ganen, tienen que enviarnos primero, ¿cuál fue el último artículo publicado en conservadoresvenezuela.blogpost.com? Y que nos envíen la prueba de que hubiese un screenshot o algo, de que nos siguen en nuestras redes y de que siguen también los canales de Fernando Godo en YouTube. Y de esa manera ustedes recibirán un libro, van a decir cuál es el libro que ustedes quieren. Ya mostramos los tres tomos que él tiene y nos envían ese correo, esa información a este correo con su dirección. Esto es válido solo en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí los tienen. Escríbanos, son 2 libros para que vamos a obsequiar. Digital Dominion obsequia y Conservadores Venezuela. Vamos a hacerlo solo para Estados Unidos por razones de envío y de shipping. Vamos a hacerlo solo en Estados Unidos. A personas, corrijo, para solo personas que estén en Estados Unidos. Así que bueno, Fernando, yo te agradezco mucho y de verdad que este tipo de charlas se pudieran extender por muchísimo tiempo porque no solo son apasionantes, sino que son interesantes y develan lo que en verdad está ocurriendo en Occidente y nos ayuda a entender por qué decimos que Occidente está en decadencia. Entonces, yo te agradezco esta oportunidad que me has dado y bueno, un mensaje final para la gente de aquí de Canadá, para los cubanos, que aquí hay bastantes cubanos en Canadá. ¿Cuál sería tu mensaje? Yo creo que es muy importante que no permanezcan ajenos a la realidad, que el asunto de control del gobierno sobre las personas tiene una agenda muy fuerte y la mayor trinchera de resistencia que tenemos para eso es la familia, pero precisamente la familia la quieren destruir, porque ellos saben también eso. Y están atacando mucho a las iglesias también, Sí, como parte de toda esta cosa. Yo le diría a las personas que eh, por desgracia, van a tener que ocuparse de mirar la realidad que les rodea. Aquí muchas veces ciudadanos de un capitalismo próspero, normalmente de mercado libre, se dedica más ganar dinero, a los negocios, no le importa la política. Yo le diría a las personas que eso quedó atrás, o sea, si no te importa la política, te va a tener que importar porque cuando te pongan el pie arriba y te aplasten la cabeza, entonces ahí ya no vas a tener tiempo de reaccionar. Ese sería mi mensaje. así es, Fernando. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Feliz noche por allá, Fernando. Salúdame a Amelia Doval. Yo la veo mucho a ella y a Lesky Ah, Rodríguez. sí, sí, sí. ¿Cómo Llévale no? nuestro saludo y dile que bueno, que siempre lo estamos pendientes de lo que ellos contienen, lo que producen y dale mi saludo a ellos por allá. ¿Cómo no? Serán dados y gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos Por supuesto. cuando quieras, próximamente. Claro que sí, estamos en contacto. Bueno,
El gusto de invitarte también a mi Ah, canal de pues, los. bueno, claro, eso es cuestión Ahora de ir mismo coordinando. sí, tengo un canal muy censurado que es Fernando Gómez 1%, que lo han censurado muchas veces en YouTube, pero tengo otro que le puse Arranca Limpia, que Atranca. todavía ahí puedo hablar algo y entonces, no sé, vamos a comunicarnos en estos días y porque Claro, me gustaría que me hablaras de Canadá, de cómo avanza esta agenda socialista y para que las personas sepan que lo que está pasando en Canadá es muy cerca de lo que tenemos nosotros aquí. muchísimo. Aquí estamos, bueno, pues, ¿con qué te puedo decir? Cada cuento que te pudiera echar. Pero bueno, Fernando, gracias por todo y bueno, será hasta otra próxima oportunidad. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.